Lo que estás viendo ahora se descubrió hace más de 200 años y fue tan revolucionario que cambió para siempre la física. Lo increíble es que hoy vamos a repetir ese descubrimiento histórico con algo muy simple: un puntero láser y un cabello. Y no solo eso, vamos a usar ese efecto para medir algo ridículamente pequeño. A ver, una pregunta que parece simple: ¿la luz es una onda o es un chorro de partículas? La búsqueda de esa respuesta literalmente cambió la física para siempre. Hoy vamos a meternos en esa batalla histórica y resolverla, al menos en parte, con un experimento que parece magia. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por el principio, por el que dominó el campo durante más de un siglo. Isaac Newton. Para Newton la cosa estaba clarísima. Para él, la luz era un torrente de partículas, de corpúsculos, como él los llamaba, y tenía mucho sentido en su momento. Prendés una linterna y la luz va en línea recta. Pones la mano y genera una sombra súper nítida. Se comporta como si lanzaras arena. Y claro, era Newton. Cuestionarlo en esa época era casi como una herejía científica. Hacía falta ser muy valiente o un poco loco. Pero al principio del siglo XIX aparece alguien dispuesto a hacerlo: Thomas Young. Young tuvo una idea de una simpleza brillante. Dijo: ok, si la luz son partículas, veamos qué pasa si la hacemos pasar por dos rendijas muy juntas. La predicción era obvia. Detrás de las rendijas deberíamos ver dos líneas de luz y nada más. Pero no fue eso lo que vio. Lo que vio en la pantalla lo debió dejar perplejo. No había dos líneas, lo que había era un patrón de muchísimas franjas. Una franja central muy brillante y a los lados una serie de franjas que se alternaban entre claras y oscuras. El famoso patrón de interferencia. Y ahí la teoría de Newton se rompía por completo. Porque, ¿cómo explicás que luz más luz dé oscuridad? Las partículas no se cancelan entre sí. Lo fascinante acá es que ese comportamiento, la interferencia, es la firma, la huella digital de las ondas. Como en un estanque, tirás dos piedras, las ondas se cruzan. Donde se juntan dos crestas, la ola se hace más grande. Interferencia constructiva. Y donde una cresta se encuentra con un valle, se anulan. El agua se queda quieta, oscuridad. Young demostró que la luz hacía exactamente eso. Fue un golpe demoledor para la teoría de Newton. La teoría ondulatoria había ganado la batalla, y con esa victoria el lenguaje de la física tuvo que cambiar. De repente palabras como difracción e interferencia se volvieron claves para hablar de la luz. Y son conceptos que van de la mano, aunque describen cosas distintas. A ver, aclaremos un poco eso. Primero ocurre la difracción. Es lo que pasa cuando una onda se encuentra con un obstáculo de tamaño comparable a su longitud de onda. La luz se dobla, rodea el obstáculo. Y después viene la interferencia. Esas ondas dobladas se superponen entre sí y quedan zonas brillantes y oscuras. Y acá viene lo increíble. Vamos a demostrarlo con un experimento genial. El grosor de un cabello humano que todos tenemos es comparable a la longitud de onda de la luz visible. Entonces, es el obstáculo perfecto. Cuando el láser choca con el cabello, no genera solo una sombra, genera un patrón de interferencia. Ok, entonces, la difracción es la luz esquivando el cabello. Y la interferencia es lo que viene justo después. Esas ondas que se doblaron al rodear el cabello ahora viajan y se superponen unas con otras, como las olas del estanque, donde las crestas de un lado coinciden con las del otro lado, se suman, se refuerzan. Esa es la interferencia constructiva y eso crea las franjas más brillantes que vemos. Y donde la cresta de una onda se topa con un valle, se anulan. Interferencia destructiva. Y eso nos da las franjas oscuras que podemos ver. Es increíble cómo esas zonas oscuras son lugares donde las ondas de luz literalmente se cancelaron entre sí. Acá es donde se pone realmente interesante porque no solo lo vamos a ver, sino que lo vamos a medir. Los materiales que necesitamos son súper sencillos. Un puntero láser que puede ser rojo o verde, ya que es fácil saber su longitud de onda porque suele venir indicada en la etiqueta. Un cabello, cinta adhesiva, una regla o una cinta métrica. Y obviamente una advertencia muy importante: jamás deben apuntar el láser a los ojos, ya que el daño puede ser inmediato y permanente.
Muchísimo cuidado con eso, por favor. Una vez que tenemos eso en claro, el montaje es muy fácil. En una habitación oscura pegás el cabello bien tenso frente al láser y apuntás a una pared que puede estar a unos 2 o 3 metros. A esa distancia la vamos a llamar L. En este caso, mi pared está a una distancia de 2 metros. En la pared va a aparecer el patrón, una línea de puntos de luz con uno central mucho más intenso. Medís la distancia entre las dos primeras franjas oscuras a ambos lados de la franja central. A esa distancia le llamamos I. Y listo, con la longitud de onda lambda del láser que viene indicada en el láser, ya lo tenemos todo. La ecuación es de una simpleza que enamora. Tenemos esa ecuación que nos dice que el grosor del cabello es igual a 2 veces la longitud de onda del láser por L, que es la distancia a la pared, dividido I, que sería nuestra distancia entre las dos primeras franjas oscuras a ambos lados de la franja central. Entonces hacemos el cálculo y nos da un resultado de 70.933 nanómetros. A eso lo dividimos por 1000 para pasarlo a micrómetros. Y ahí nos va a dar el grosor de nuestro cabello. En este caso, mi cabello tiene un grosor de 70,93 micrómetros. Para tener una referencia, un cabello humano puede medir entre 17 y 180 micrómetros, es decir, una millonésima parte de un metro. Con este experimento casero te podés acercar bastante a esa cifra, como vemos, y es interesante porque es conectar la teoría con algo completamente tangible. Bueno, a ver, vamos a jugar un poco con la idea para asegurarnos de que se entiende. El patrón en la pared con sus zonas oscuras es la prueba de que la luz es una onda. No hay forma de que las partículas expliquen eso. La oscuridad es la clave. Empezamos con una pelea de gigantes, Newton contra Joule. Vimos cómo un patrón de luz en una pared resolvió el debate, pero la historia no termina ahí. El siglo XIX fue el siglo de la onda, pero el siglo XX llegó para complicarlo todo. Justo cuando la idea de la onda estaba completamente asentada, en 1905 Einstein propone algo inquietante. Para explicar otro fenómeno, el efecto fotoeléctrico, Einstein tuvo que proponer que la energía de la luz no viaja como una onda continua, sino en paquetes, pequeños proyectiles de energía que hoy llamamos fotones. Entonces, ¿onda o partícula? Las dos. La luz no es una onda o una partícula, es las dos cosas a la vez. Esa naturaleza dual es uno de los conceptos más profundos y más extraños de toda la física moderna. La exploración de hoy nos mostró la cara ondulatoria de la luz de una forma increíble, pero es solo la mitad de la historia. Es la puerta de entrada al mundo de la mecánica cuántica. Una invitación sin duda a seguir investigando.